Bienvenidos a Conciencia Forense, el espacio de ciencia por la verdad, dedicado al análisis técnico, ético y científico de los casos más emblemáticos de nuestras latitudes. Hoy traemos a la mesa un caso que sacudió a Italia y cambió para siempre la aplicación del ADN en la investigación. Estamos hablando del asesinato de Yara Gambirasio, una joven atleta de 13 años cuyo rastro desvaneció una tarde de noviembre. Bienvenidos a Conciencia Forense. Mi nombre es María Raquel González. Antes de iniciar, debo decirte que este podcast tiene exclusivamente fines educativos y científicos. Toda la información presentada proviene de fuentes públicas, documentales, periciales y judiciales verificadas. Este relato no busca revictimizar, emitir juicio definitivo ni reemplazar decisiones judiciales. Está dirigido a estudiantes, profesionales e investigadores de las ciencias forenses, el derecho, la criminalística, la criminología y la investigación criminal. Gracias por acompañarnos el día de hoy y empezamos. La historia de Yara. El 26 de noviembre del año 2010, en Brembate di Sopra, al norte de Italia, desaparece Yara Gambirasio. Tras salir de su clase de gimnasia rítmica, nadie escuchó un grito, nadie vio una escena sospechosa. Simplemente desapareció. La búsqueda fue intensa y mediática. El 26 de febrero de 2011, su cuerpo fue encontrado a 10 kilómetros del lugar de desaparición, en un campo baldío de Chignolo di Sola. El cadáver estaba vestido. Su ropa no mostraba signos de desgarro ni violencia sexual evidente. Presentaba heridas contusas y cortantes leves. El diagnóstico forense sugiere que la muerte no fue inmediata. Murió lentamente, probablemente por una combinación de lesiones e hipotermia. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar mucho más claramente a continuación. Primero, hablemos del nacimiento de Ignoto I. Durante la autopsia, los peritos descubrieron en la ropa interior de Yara una traza de ADN masculino. Se trataba de un perfil completo y apto para comparación genética. Al no coincidir con ninguna base de datos judicial ni familiar, fue asignado como ignoto 1. Y te preguntarás, ¿qué significa ignoto? Ignoto proviene del latín ignotus o desconocido. En criminalística es común referirse a ignoto o como ignoto al sujeto de una identidad no determinada cuya evidencia biológica o física ha sido encontrada en una escena del crimen o en la víctima. Así comenzó una búsqueda monumental. Más de 22.000 perfiles genéticos fueron recolectados entre vecinos, familiares, trabajadores e inclusive pacientes hospitalarios. Después de años de investigación, la traza genética llevó hasta Máximo Giuseppe Bossetti, un albañil. Su perfil coincidía plenamente con Ignoto 1. Vamos a hablar de ADN, ¿ok? ADN nuclear y ADN mitocondrial, porque lo vamos a mencionar acá. El ADN nuclear es el material genético que se encuentra en el núcleo de las células. Es único en cada individuo, excepto en gemelos idénticos, y se hereda mitad del padre y mitad de la madre. En criminalística es la base de las comparaciones forenses para identificar personas con alta precisión. ¿Y el ADN mitocondrial qué es? Bueno, el ADN mitocondrial se localiza en las mitocondrias, fuera del núcleo celular. A diferencia del celular, se hereda exclusivamente de la línea materna y es idéntico entre todos los descendientes de una misma madre.
aunque tiene menor poder discriminativo, es útil en restos altamente degradados o antiguos. En este caso, en el caso de Yara, ambos tipos fueron fundamentales. El ADN nuclear permitió la identificación directa del perfil masculino y el ADN mitocondrial ayudó a trazar la línea genealógica materna del supuesto agresor. Hablemos de las pruebas, o mejor dicho, hablemos de todos esos elementos que fueron hallados al momento de hacer la inspección ocular o el análisis o el abordaje de ese sitio de suceso o escena del crimen. El cuerpo fue hallado en un campo abierto, cubierto de maleza. La escena estaba contaminada por factores ambientales, es decir, es una escena del crimen o sitio de suceso abierto, es decir, se encuentra sujeto a factores climáticos que podían modificarlo o pueden modificarlo. Si quieres profundizar la teoría respecto de sitios de suceso, te invito a que escuches el podcast donde hablamos, este mismo podcast donde hablamos del caso de Roxana Vargas. Bien, volvemos. Entonces, la escena estaba expuesta a factores ambientales como lluvia, humedad, insectos y fauna local. Pese a ello, se identificaron elementos claves: lesiones no mortales, cortes superficiales y golpes. Ausencia de desvestimiento, es decir, ese cuerpo o ese cadáver estaba provisto de ropa. Y ese cadáver también, abandonado en ese lugar, sugería haber estado expuesto a condiciones de frío extremo. Se utilizaron principios de entomología forense para estimar el intervalo post-mortem, aunque los resultados fueron limitados por la degradación. Ya vamos a hablar un poco de la entomología forense. Antes de esto, debo de terminar de desglosarte estos elementos hallados en ese sitio de suceso. Pruebas biológicas y genéticas. El hallazgo del perfil genético masculino, como ya lo habíamos mencionado en la ropa interior de la víctima, permitió construir la hipótesis central del caso. El procedimiento de, como ya lo habíamos mencionado, extracción de ADN nuclear para comparación de identidad, análisis de ADN mitocondrial para rastreo genealógico, uso de bases de datos y pruebas familiares en familiares directos y comunidad en general, sociedad en general, así como la determinación del perfil de ignoto 1 como hijo ilegítimo de un hombre fallecido. Este rastreo por herencia es conocido como genealogía forense indirecta, una técnica avanzada pero polémica en términos de privacidad. Adicionalmente, hablemos de tecnología complementaria, telefonía celular. Las antenas ubicaron el móvil de Bossetti en una zona próxima, de hecho, en una zona bastante cercana al lugar del crimen o al lugar donde fue hallado el cadáver. Videovigilancia. Cámaras registraron una furgoneta similar a la de Bossetti cerca del gimnasio y declaraciones inconsistentes. Bossetti dio versiones contradictorias sobre su ubicación. ¿Ok? Ahora, ya vimos esto del ADN nuclear, del ADN mitocondrial. Máximo Bossetti fue detenido en el año 2014 y la fiscalía lo acusó en base a el ADN coincidente en ropa de la víctima, antenas de telefonía celular que lo ubicaban en la zona, vehículo similar captado por cámaras y declaraciones contradictorias. ¿Serán esto pruebas suficientes? Hablemos un poquito de ello.
Hablemos desde la lupa de la ciencia, qué técnicas forenses fueron claves, qué elementos apoyaron la teoría del caso y qué desafíos enfrentaron los investigadores. Hablemos de la genética forense. La investigación genética fue una de las más exhaustivas de Europa para este caso. Las técnicas aplicadas, recolección de ADN mediante hisopado bucal y análisis de STR o Short Handed Repeats, comparación de perfil genético masculino con la ropa y miles de muestras, genealogía genética indirecta, se encontró que Ignoto 1 era hijo ilegítimo de un hombre fallecido, se reconstruyó el árbol familiar para identificar descendientes vivos. Como ya te había dicho, vamos a hablar también de la entomología. ¿Qué es la entomología forense? Es la disciplina que estudia insectos asociados a cadáveres para estimar el intervalo postmortem, es decir, el tiempo transcurrido desde la muerte. En este caso se encontraron larvas de dípteros en el cuerpo de Yara. Se identificaron califoridae, moscas azules y otras especies necrófilas. Su desarrollo larval, junto con las condiciones ambientales, permitió determinar que el cadáver llevaba entre 2 y 3 meses en ese lugar. Las limitaciones, por supuesto, temperaturas invernales que retrasaron la actividad entomológica y el estado del cuerpo que dificultó estimaciones precisas. Hablemos de la telefonía forense, porque hablamos de esa ubicación de ese móvil de Bossetti. ¿Qué es la telefonía forense? Es el análisis de registros de llamadas, mensajes y ubicaciones a través de las torres de comunicación celular. Permite establecer patrones de movilidad, presencia en la escena o contradicción de coartadas. En este caso, el celular de Bossetti fue registrado por una antena cercana al gimnasio donde Yara desapareció. Su versión de que no estaba en la zona fue contradicha por las celdas de ubicación. No se hallaron registros de llamadas entre la víctima y victimario, pero sí su presencia física coincidente. Y hablemos de un apartado especial, la posición cadavérica y el análisis postural. ¿Qué son las posiciones cadavéricas? Son las posturas en las que se encuentra el cuerpo al ser hallado. Revelan si hubo lucha, traslado, manipulación, intento de ocultamiento o inclusive estados como la rigidez cadavérica. Yara fue hallada en decúbito lateral, es decir, de lado, con miembros inferiores semiflexionados, brazos parcialmente extendidos, ropa intacta sin indicios de arrastre prolongado. Esto sugiere que el cuerpo fue depositado, no lanzado ni enterrado, no arrastrado por demasiado tiempo. Que la rigidez cadavérica ya había cedido, lo que indica al menos 36 horas post-mortem antes del hallazgo. Y que pudo haber sido movida una sola vez desde el lugar del crimen. ¿Ok? Ahora, recuerda que si deseas profundizar respecto de este caso, puedes visitarnos en www.cienciaporlaverdad.com y en nuestro blog vas a encontrar información de interés. Entre esas, las sentencias de cada una de las etapas procesales relacionadas al caso de Yara Gambirasio. Ahora, es importante destacar que estamos hablando de la posición cadavérica específicamente para el caso de Yara, pero no son o no es esta la única posición que nosotros podemos detallar dentro de la literatura en materia de investigación criminal, criminalística y ciencias forenses. A continuación, te detallo alguna de estas. Bien, en el ámbito de la tanatología forense, la posición cadavérica, como ya lo habíamos dicho, es un indicador crucial para inferir elementos claves del deceso.
si hubo manipulación post-mortem, lucha previa, condiciones del entorno o incluso cronología entre la muerte y el hallazgo del cuerpo. A continuación te indico las posiciones cadavéricas más relevantes dentro de la criminalística. Primero, decúbito dorsal. El cuerpo yace boca arriba con el dorso en contacto con el suelo. Es común en muertes naturales, pero también puede aparecer tras homicidios, especialmente cuando hay manipulación del cuerpo para ocultamiento. En el caso de Yara, esta posición fue excluida ya que el cadáver fue hallado con signos de exposición prolongada al medio y desplazamiento no natural. Decúbito ventral, el cuerpo yace boca abajo con el abdomen en contacto con el suelo. Puede sugerir un intento de ocultamiento, quizás violencia sexual o abandono en el lugar. Es frecuente en muertes violentas por homicidio. Dependiendo del contexto, puede acompañarse de signos como escoriaciones por arrastre o lesiones contusas. Tercero, decúbito lateral, derecho o izquierdo. El cuerpo está recostado sobre uno de sus costados, derecho o izquierdo. En víctimas que mueren in situ, puede indicar una caída espontánea, colapso postraumático o agonía prolongada. Posición en cúbito supino con extremidades extendidas. Se refiere a una postura rígida y simétrica más típica de colocación intencional post-mortem, como en casos de rituales o encubrimiento. Posición fetal, el cuerpo se halla con extremidades flexionadas como un ovillo. Es común en muertes por hipotermia, estado fetal inducido por el dolor o por encierro en espacios reducidos. En el caso de Yara, podríamos hablar de una posición semifetal parcial encontrada, pues sugiere que el cuerpo fue más bien depositado y no arrojado, posiblemente por alguien que conocía el terreno. En suspensión, que es la sexta categoría, es la típica en suicidios por ahorcamiento, aunque también puede ser utilizada para la simulación de estos hechos. Puede ser una suspensión total o parcial y el peso del cuerpo actúa como agente compresor del cuello. Por último, hablemos de las posiciones atípicas. Incluyen posturas enredadas, invertidas o con miembros en posiciones biomecánicamente incompatibles. Pueden ser producto de incompatibles con una caída libre. Suelen indicar arrastre, ocultamiento deliberado, traslado post-mortem, entre otros. Evidentemente esto, cuando nosotros realizamos el estudio, el análisis y la revisión para la aplicación en el caso de Yara Gambiracio, el cadáver fue hallado, como ya lo habíamos indicado, en una posición lateral asimétrica, semifetal, parcialmente cubierto por vegetación, sin signos de ocultamiento con elementos externos. La rigidez cadavérica estaba avanzada, pero debilitada, compatible con el largo intervalo postmortem. No se observaron fracturas compatibles con caída o lucha intensa en ese sitio, lo que refuerza la hipótesis de un traslado secundario del cuerpo. El hecho de que el cadáver no presentara desorden severo en la vestimenta, en una posición caótica, es compatible con una posición cadavérica adoptada pasivamente al ser abandonado en un terreno no preparado para inhumación. Esta información biomecánica respalda la teoría de que el autor conocía el entorno, lo que implicaría una planificación previa o familiaridad con la zona. Bien, con esto llegamos al final del análisis del caso de Yara Gambiracio. Sin embargo, debemos decirte que este ha sido uno de los casos más paradigmáticos en la historia reciente de la criminalística europea. La sinergia de disciplinas forenses permitió esclarecer un crimen complejo, sin testigos directos ni confesiones. La obtención del perfil nuclear permitió identificar a un sospechoso a partir de un rastro mínimo, demostrando que la biología molecular correctamente aplicada puede ser el eje central en una investigación.
A su vez, el uso del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por vía materna, sirvió para establecer linajes colaterales en un momento en que la identidad del ignoto 1 aún era desconocida. Este término ignoto, como ya lo dijimos, significa desconocido y fue utilizado para nombrar al portador del perfil genético hallado en la ropa íntima o interior de la víctima. Solo después de reconstruir árboles genealógicos a gran escala se pudo determinar la conexión con Máximo Bocetti. Desde el campo de la entomología se analizaron insectos necrófagos presentes, pero las condiciones invernales limitaron la colonización cadavérica, impidiendo una estimación exacta del intervalo post-mortem. Aún así, los escasos datos entomológicos reforzaron la hipótesis de que el cuerpo fue abandonado en ese lugar poco después del homicidio. En paralelo, la telefonía forense permitió ubicar al sospechoso en la zona donde desapareció Yara, desmintiendo su coartada. Este tipo de análisis basado en la triangulación de señales entre torres celulares fue clave en la vinculación directa con el hecho. Cabe destacar que estos datos deben ser procesados por peritos especializados para su interpretación, ya que una interpretación errónea podría conllevar errores judiciales. La posición del cadáver semifetal, junto con la ausencia de disturbios graves en el entorno, sugiere que el agresor eligió deliberadamente el lugar del abandono, sin prisas ni señales de improvisación. En resumen, este caso refleja la importancia de una investigación criminal interdisciplinaria, objetiva y tecnificada, donde cada elemento, por menor que parezca, puede ser el punto de inflexión en la búsqueda de la justicia. No obstante, el uso intensivo de pruebas genéticas plantea desafíos éticos y judiciales que deberían ser abordados con madurez científica y legislativa en los años por venir. Y teniendo en cuenta estos desafíos, dejamos esta pregunta para tu análisis. ¿Dónde trazamos el límite entre la búsqueda de la verdad y la protección de la intimidad genética de miles de ciudadanos no implicados directamente? ¿Qué piensas tú? Queremos leerte en los comentarios de este podcast, sea cual fuere la plataforma a través de la cual nos estás escuchando. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre otros. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de mantener un modelo integral de investigación criminal, donde la evidencia sea sometida a estándares técnicos verificables, pero también interpretada con sentido crítico. La verdad forense no solo se construye con datos, sino con método, contexto y responsabilidad. Queremos agradecerte por acompañarnos nuevamente en otro caso, en otro análisis de caso, en este su podcast Conciencia Forense. Gracias por sumarte y por acompañarnos el día de hoy. Te recordamos que si quieres profundizar en el análisis.com y en el blog vas a encontrar muchos más detalles de los elementos, indicios, evidencias, elementos de convicción y pruebas que se trabajaron en el caso de Yara, así como las sentencias de las etapas procesales de este caso, debo decir que están en italiano, pero que pueden ser revisadas y descargadas directamente de nuestra página web. Dicho esto, no me queda más sino agradecerte